del emplasto fabricante. Wilson Chines de lugar, estudiantes, en sonora carcajada prorrumpir, sobre los hediondos males de la patria rojas flores. Buenas noches. Vamos a iniciar explicando la esencia de lo que es el proceso contencioso administrativo de Guatemala. Se le ha denominado proceso, recurso, procedimiento. Se le ha dado cantidad de nombres y el que más se ha utilizado es el de recurso contencioso administrativo. Sin embargo, es más que eso. Claro, es parte de un recurso. Estamos recurriendo nosotros a la autoridad para solicitarle que revise la juridicidad de los actos administrativos de toda la administración pública. Cuando hablamos del contencioso administrativo es una gran gama, ya que en el contencioso administrativo en Guatemala se protege una gran cantidad de derechos. Derechos de los administrados. No son solamente el tributario, sino que también todos esos derechos que se han quedado dentro de la administración pública, por las cuales el administrador recurre a las salas de lo contencioso administrativo para solicitar se revisen los actos administrativos de toda la administración pública. O sea, no es solamente el tributario. Lo que sucede es que ha crecido tanto en el ámbito tributario que actualmente hay 3 o 4 salas. Creo que me parece que hay de lo contencioso administrativo que conocen en materia tributaria y solamente 2 siguen conociendo todo lo que es el área puramente administrativa. En el área puramente administrativa se presentan demandas contra el ICS, contra las instituciones del Estado, las que tienen más actividad judicial, que son la de lo contencioso administrativo en materia tributaria, pero también en las otras salas tienen bastante movimiento sobre otro tipo de procesos de lo contencioso administrativo. Ahora bien, vamos a analizar lo que es proceso. ¿Qué es un proceso contencioso? Son procesos contenciosos los tramitados ante una instancia judicial o tribunal eclesiástico y que concluyen mediante sentencia. En todos ellos, además, se dirime controversia entre partes interesadas en cuanto a su objeto. El proceso contencioso versaría sobre cualquier causa, excluidas las penales, las administrativas, aunque éstas pueden sustanciarse ante órganos estrictamente judiciales. Ahora vamos a ver lo que es el concepto del proceso. El proceso como objeto de estudio del derecho procesal, específicamente el proceso jurisdiccional, se ha definido por el maestro Palacios como el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí por vínculos de causalidad y cuyo objeto consiste en el pronunciamiento de una sentencia por parte de un grupo de un órgano perteneciente al Poder Judicial. Por su parte, Couture lo define como una secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a su decisión. Con base en lo expresado y aplicando las categorías definidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo, podemos establecer que el proceso contencioso administrativo es un auténtico proceso y no meramente un recurso, aunque un proceso de naturaleza sui generis en consideración a determinadas
particularidades del mismo que lo hacen diferente, entre las cuales podemos destacar las siguientes. Número 1. Por objeto de obtener una declaración de voluntad por parte de un tribunal. Esta declaración solamente modificará, confirmará o revocará un acto de la administración. 2. Reúnen los principios formativos de todo proceso, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: igualdad, inmediación, concentración, preclusión, concentración procesal, etc., los cuales no se presentan en un recurso. 3. En este proceso existe la oportunidad procesal de alegar excepciones que la ley contempla, circunstancias que no se da en los recursos. 4. A diferencia de otros procesos, este proceso será de una sola y única instancia, ya que su trámite se realizará en una sala jurisdiccional. Serie de trámites, diligencias, pruebas y resoluciones propios de la jurisdicción contencioso administrativo, en que se impugnan los actos del Poder Ejecutivo ante esa vía especial. Ahora vamos a ver cuáles son las características. Entre las características más importantes del contencioso administrativo encontramos las siguientes. A. Que es un proceso que conoce y resuelve dentro de un órgano jurisdiccional, o sea, la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra integrado por miembros titulares y 3 suplentes, todos electos por el Congreso de la República. B. Su competencia está dirigida a conocer de las controversias que surgen de las relaciones que se dan entre la administración tributaria y los particulares. Lo conoce un tribunal colegiado integrado por magistrados especializados. D. Procede de la caducidad dentro del trámite en un perjuicio de la administración tributaria. E. La utilización de recurso o proceso contencioso administrativo tiene igual significado. Ahora vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica. Se dice que para establecer la naturaleza jurídica de lo contencioso administrativo se deben distinguir si el mismo es un recurso judicial o se trata de un proceso judicial. En cuanto a la naturaleza del proceso de lo contencioso administrativo, se encuentra regulado en el artículo 18 del Decreto 119-96 del Congreso de la República. Este establece que el proceso contencioso administrativo será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos excepcionales en que el tribunal decida lo contrario, en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que, de no hacerlo, se causen daños irreparables a las partes. Asimismo, el artículo 167 establece que se puede utilizar indistintamente los conceptos recursos o procesos. Denominación. La utilización de las denominaciones recurso contencioso administrativo, proceso contencioso administrativo para impugnar resoluciones de la administración pública tienen igual significado. Finalidad. El proceso de lo contencioso administrativo es un proceso de conocimiento, toda vez
que tiene por finalidad obtener una resolución declarativa al caso concreto sometido a juicio. Nuestra Carta Magna, a través del artículo 221, regula el control de la legalidad de los actos de la administración pública al establecer Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Veamos ahora cómo se desarrolla este proceso, conforme a la Ley de lo Contencioso Administrativo, decreto número 119-96 del Congreso de la República y sus reformas. 1. Naturaleza. El proceso contencioso administrativo es de única instancia y su planteamiento no tiene efectos suspensivos, salvo casos excepcionales que el tribunal decida. Procedencia. En caso de contienda por actos o resoluciones de la administración tributaria y por silencio administrativo negativo. Condición de la resolución. Que haya causado estado y que vulnere un derecho del contribuyente reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior. Sujetos procesales. El contribuyente, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la Nación y personas que tengan interés legítimo. Caducidad de la instancia. Esta institución se da por el transcurso de 3 meses sin que el demandante promueva el proceso, cuando sea necesaria la gestión de parte, contándose a partir de la última actuación judicial. La caducidad de instancia debe ser declarada de oficio o a solicitud de parte. Demanda. Es el acto procesal que le permite al contribuyente hacer valer su derecho ante el órgano jurisdiccional. Emplazamiento. Esta fase consiste en notificar y fijar el plazo de 15 días comunes a las partes para que comparezcan al tribunal. Si la demanda cumple con todos los requisitos de ley, la sala procederá a pedir los antecedentes directamente a la Superintendencia de Administración Tributaria. Actitudes del demandado. Previo a contestar la demanda, puede interponer excepciones previas dentro del 5º día del emplazamiento. Las excepciones previas se deben tramitar vía incidental. Una vez declaradas sin lugar las excepciones previas, procede contestar la demanda dentro del plazo de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución del incidente. Rebeldía. Procede cuando, transcurrido el plazo del emplazamiento, la parte no ha contestado la demanda, por lo que se tendrá por contestada por negativamente. Contestación de la demanda. Las partes pueden contestar negativa o positivamente la demanda. Cuando se contesta negativamente, debe razonarse en cuanto a sus fundamentos de hecho y de derecho. Agotada esta fase, ya no se puede modificar o ampliar la demanda. Excepciones perentorias. Deben interponerse en el memorial de contestación negativa de la demanda y son resueltas en sentencia. Prueba. Esta fase es una de las más importantes del proceso, toda vez que consiste en abrir el plazo de 30 días con la finalidad de probar los hechos controvertidos
y los fundamentos de derecho. Vista y auto para mejor fallar. Una vez vencido el periodo de prueba, se señala día y hora para la vista para que las partes presenten sus alegatos finales y conclusiones. El auto para mejor fallar procede una vez haya transcurrido la vista, que tiene por finalidad realizar las diligencias que sean necesarias para determinar el derecho de las partes, que se efectuará con citación de parte para respetar el principio del debido proceso. Sentencia. Tiene como finalidad declarar la confirmación, modificación, revocación o anulación de la resolución recurrida, así como imponer el pago de costas a la parte vencida, salvo que la sala las exima. Contra la sentencia que ponga fin al proceso cabe el recurso extraordinario de casación que se interpondrá, admitirá y sustentará conforme el Código Procesal Civil y Mercantil. Regulación legal. Como ya tenemos dicho, la regulación del proceso que vehicula el proceso contencioso administrativo se constituye en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Conviene advertir que ello, no obstante, y aunque estimamos que esta ley debía regular todos los aspectos del proceso, sin embargo, no lo hace, porque no permite la integración de la ley, entendiéndose por tal la facultad que el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo prevé para aplicar otras leyes, en este caso el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial, a fin de colmar las algunas de la regulación se aplican por consiguiente supletoria esas disposiciones cuando la no regula una situación o institución jurídica. Administración en la materia. Características. Es una competencia especializada que no jurisdicción especial. El procedimiento es contencioso, subjetivo y dispositivo. Función estatal. La jurisdicción ha sido definida como la función estatal por la cual éste obra y actúa para asegurar y garantizar el rigor práctico del derecho para quien quiere y contra cualquiera que fuere, aun contra sus propios oficios, si es necesario, promoviendo y controlando su observancia o reprimiendo los hechos cometidos iniciales o poniendo o construyendo a poner remedio a las consecuencias de eventuales transmisiones. Y esta función estatal es única, si bien puede haber actos de los restantes poderes que se asemejan a la función jurisdiccional, tales como el juicio político por el Congreso. No existen distintas jurisdicciones, sino distintas competencias, siendo estas una medida de la jurisdicción. Es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico, aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional, procedimiento contencioso. ¿Cómo lo define? Por oposición, se dice que son decisiones que resuelven un litigio trabado entre dos o más partes. Y tal es el caso de los procedimientos que estudiamos desde hace que hay ciertamente partes desde el momento que el legítimo busca la satisfacción de una pretensión, busca que la administración se someta a la orden del juez y satisfaga su reclamo coactivamente y no ya en virtud
de la autotutela de la administración, sino en base al sometimiento del ejercicio del poder público a la legalidad y el derecho de accionar en defensa de los derechos e intereses que le corresponde como afectado. Procedimiento contencioso tributario. El maestro Ramón Valdés Costa, en relación al desarrollo del procedimiento administrativo tributario, argumenta lo siguiente. Como punto de partida se debe tener presente que los derechos y obligaciones de ambas partes de la obligación de derecho material están predeterminadas por la ley. En la etapa administrativa solo corresponde aplicar la ley. En primer término, comprobación de la existencia de la obligación y la fijación de su cuantía, etapa ineludible en todos los casos, que puede cumplirse de diversas maneras, con o sin intervención de la administración. En los casos en que ésta dicte un acto de determinación, el sujeto pasivo que se considere afectado puede interponer los recursos administrativos. Ahora bien, vamos a mostrar un esquema del proceso administrativo tributario. Allí pueden observar cómo va formado. Muy bien. Siguiendo en una de las definiciones de los diferentes tratadistas, traslada al contexto nacional, podemos observar tres elementos importantes de este proceso. A. Denegatoria por silencio administrativo del Ejecutivo. En Guatemala, este silencio administrativo lo realizará la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la encargada de conocer el recurso de revocatoria. B. El contribuyente tiene la facultad de interponer el recurso judicial. C. Se conoce en única instancia. Cabanelas como lo define como la serie de actos y diligencias que regulan el despacho de los asuntos ante la administración pública en la modalidad gubernativa cuya expresión la constituye el expediente. Ahora bien, con respecto al recurso contencioso administrativo de nulidad, se pretendía que la naturaleza objetiva pues no se disputa sino en defensa de la legalidad. Se trata de anular el acto si es contrario a derecho o mantenerlo en caso contrario. La cuestión que debe resolver el juez es de derecho objetivo. Es un proceso dispositivo. Ajustados a la ley, se observa que el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Corte de Justicia dice: la Corte conocerá de los asuntos de su competencia a instancia de parte interesada, salvo en los casos en que pueda proceder de oficio de acuerdo a la ley. Con lo que se hace referencia a uno de los aspectos básicos del principio dispositivo, como nemo induces sin actor, a lo cual además debe sumarse que, de acuerdo al artículo 88 ejundem de carácter supletorio al Código de Procedimiento Civil, por lo tanto hace aplicable el artículo 12 que le exige al juez atenerse a lo alegado y probado en autos. Muestra del carácter dispositivo se ven, además de la exigencia de los artículos 113,
sobre el libelo de la demanda o el 131 cuando hace depender la condena a la administración al que así se haya solicitado. Ahora bien, con la legitimación viene a ser el punto central de lo que relativo a las partes. Es más, el Tribunal Supremo de Justicia define a las partes en función de la legitimación, así como considera que son las que han establecido una relación jurídica con la administración pública o todo aquel a quien la decisión administrativa perjudica en su derecho o interés legítimo. Ahora bien, cuando nos referimos al agotamiento de la vía administrativa, una norma que tardíamente asentó la ley en nuestro ordenamiento jurídico es la que hace necesario agotar la vía administrativa. En efecto, en 1977 y jurisprudencialmente tenían antecedentes en sentencias de la Corte Federal y Casación del 6 de abril de 1945 y 1946 y Corte Federal del 5 de agosto de 1958, pero en Italia ya para 1971 en la ley número 1034 del 6 de diciembre había convertido en facultativo el agotamiento de la vía administrativa. Igualmente, la ley alemana de la jurisdicción contenciosa del 21 de enero de 1960 previó la posibilidad de las leyes especiales eliminasen el requisito de agotamiento para la vía administrativa, especialmente en caso silencioso. Ahora las fases del proceso contencioso administrativo tributario. El proceso contencioso administrativo tributario de control judicial de los particulares tienen una vez agotada la vía administrativa para oponerse a los actos de la administración pública. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es aquel órgano jurisdiccional de única instancia. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 221, regula la existencia del Tribunal Contencioso Administrativo. En el artículo anterior indicado se encuentra regulado lo administrativo en el Contralor de la Juridicidad de los actos de la administración pública y es importante que la citada norma lo indica como un proceso. Este proceso se encuentra regulado en el decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual supletoriamente se aplica con el Código Tributario, la Ley del Organismo Judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. Las características. Entre las más importantes del contencioso administrativo encontramos que es un proceso que se conoce y resuelve dentro de un órgano jurisdiccional. Las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentra integrado por 3 miembros titulares, 3 suplentes, todos electos por el Congreso de la República. La naturaleza jurídica para establecer lo contencioso administrativo se debe distinguir si el mismo es un recurso judicial o se trata de un proceso judicial. Esto ya lo habíamos explicado anteriormente. El plazo para el planteamiento de la demanda contencioso administrativa es de 3 meses, contando a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo
del vencimiento del plazo en que la Administración Tributaria debió resolver. En definitiva, dentro de los sujetos del proceso contencioso administrativo se encuentran el demandante, el órgano de la Administración Tributaria, la Procuraduría General de la Nación, los terceros que aparecieran como interesados dentro del proceso. Los requisitos de la demanda contencioso administrativo tributaria se encuentran regulados en el artículo 28 del Decreto 119-96 del Congreso de la República, los cuales deben cumplirse en la demanda, siendo los siguientes. A. Designación de la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al cual se dirige. B. Nombres y apellidos del demandante o su representante, indicación del lugar donde recibirá notificaciones y el nombre del abogado bajo cuya dirección y procuración actúa. Si se actúan en representación de otra persona, la designación de éste y la identificación del título de representación. D. Indicación precisa del órgano de la Administración Tributaria a quien se demanda y el lugar en donde puede ser notificado. E. Indicación del expediente administrativo de la resolución que se controvierte de la última notificación al actor de las personas que aparezcan con intereses en el expediente y del lugar donde éstas pueden ser notificadas. Esto es necesario y debe incluir a la Administración Tributaria y la Procuraduría General de la Nación. F. Relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la demanda. Los hechos son un relato que se hace en una demanda de cómo el órgano de la Administración dictó la resolución controvertida. G. El ofrecimiento de los medios de prueba que rendirá en efecto caso si existiere prueba que deba rendirse, deba individualizarse en la demanda, si fuere el caso, incluyendo dictámenes del expertos. H. Las peticiones de trámite y de fondo. I. Lugar y fecha. J. Firma del demandante. K. Firma y sello del abogado director o abogados directores. Estos son los requisitos que deben contener, según la Ley de lo Contencioso Administrativo, la demanda que se plantee, pero hay que tomar en cuenta otras disposiciones legales. Esto significa que al momento de aplicar por la integración de la ley el contenido de los artículos 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil para llenar y contemplar los requisitos de la demanda, así como el artículo 50 del mismo cuerpo legal. Se debe iniciar el proceso naturalmente con la demanda y es aquí donde debe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitir su segundo decreto, que es el que solicita el órgano administrativo en el expediente. Uno de los contenidos en la demanda es el de señalar expreso de la institución oficina administrativa en donde se encuentra el expediente administrativo. Si la demanda contiene los requisitos de forma exigidos, debe pedir los antecedentes directamente al órgano administrativo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la demanda por apercibimiento. Si no lo envía, se le procesará por desobediencia y el tribunal entra a conocer con lo dicho por el demandante o por parte actora. El órgano administrativo requerido enviará los antecedentes con informe circunstanciado dentro de 10 días de pedido el expediente.
Si la autoridad administrativa no envía los antecedentes, el tribunal da trámite a la demanda, sin perjuicio que la administración pública en cualquier etapa del proceso se puede presentar el expediente siempre que se presente el expediente mientras haya sido emitido la sentencia y se encuentre firme. El artículo 32 del decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo, cuando el expediente se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o ante la negatividad del órgano administrativo de enviarlo, el tribunal establece si la demanda se encuentra ajustada a derecho, dicta resolución dentro de los 3 días siguientes al que recibió los antecedentes o vencido el plazo para su envío, según el artículo 33 del decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso Administrativo. Posteriormente, se da el emplazamiento que la audiencia que por 15 días se les da a las partes, y como ya se expresó en el proceso de lo contencioso administrativo, se tiene como partes al órgano administrativo que emitió la resolución, que deja firme la vía administrativa, como la Procuraduría General de la Nación, y los terceros que aparecieren dentro del expediente administrativo. En la resolución que da trámite a la demanda se emplazan a las partes dando audiencia por el plazo de 15 días. Son partes dentro del proceso los siguientes: estos ya los habíamos visto anteriormente. Ahora bien, cuando todas las personas que se les pueda dar audiencia dentro del proceso se les considera como terceros de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el artículo 56, intervención voluntaria en un proceso seguido entre dos personas, puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta nueva acción se llama tercería y que la promueve tercero, opositor y coadyuvante. De igual manera debe aplicarse supletoriamente los artículos 57, 58, 59, 547 al 544 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias. Esta fue mi exposición. Ahora dejo la palabra al siguiente compañero. Continuando con el tema, los principios que informan el proceso contencioso administrativo. Artículo 40. Por ser un proceso, posee principios resaltándose entre los más principales. Principio de congruencia. Consiste en limitar las facultades del juez, quien no puede conocer más sobre lo que las partes someten a su decisión. Las características del acto administrativo de presunción iuris tantum, de legitimidad y de haber sido emitida buscando la tutela de un interés general, hace suponer que todo acto administrativo es dictado de buena fe y dentro del marco de legalidad, por lo que si la administración es emisora del acto, no se justifica que eventualmente el tribunal lo califica y que aun cuando en parte sea consentido por el administrado, concluya que es ilegal y por ello debe dejarse sin efecto. Naturaleza del contencioso administrativo. Es un proceso de conocimiento de única instancia con efectos suspensivos con el objeto de examinar la juridicidad
de los actos de la administración pública en general, regulado en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlar de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. El principio de igualdad tiene su asidero legal en el artículo 4 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala, el cual se desprende que todos los hombres deben recibir un trato igual ante la ley en igualdad de circunstancias, es decir, una igualdad relativa proporcionada por una legislación que tienda a la protección en lo posible de las desigualdades naturales. La ley debe tratar de igual manera a los iguales en igualdad de circunstancias. Por su parte, el contradictorio es la facultad de objetar lo observado por la contraparte. Consiste en la igualdad que tienen las partes y el Estado para debatir y contradecir lo afirmado por el contrario y aportar la prueba que estime pertinente. Tiene su asidero legal en el artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto implica la observancia del tribunal de todas las normas relativas a la tramitación del juicio, la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de justicia, principio de preclusión procesal. Es el paso de una fase procesal a otra. Siempre supone la clausura de la anterior, de modo que no pueda volverse a aquella dentro del proceso existente. Diferentes etapas, emplazamiento, planteamiento de excepciones previas, diligenciamiento de prueba, etc. Cada una de ellas debe realizarse en un periodo determinado con el objeto de lograr certeza y seguridad jurídica en los actos procesales, de tal manera que una vez haya prescrito o finalizado una de esas etapas, sea imposible volver a revivirla. Principio de derecho de defensa. Tal garantía consiste en la observancia por parte del tribunal todas las normas relativas a la tramitación del juicio y el derecho de las partes de ocurrir ante el órgano jurisdiccional competente para procurar la obtención de la justicia y de realizar ante el mismo todos los actos legales encaminados a la defensa de sus derechos en juicio, debiendo ser oído y dejarle la oportunidad de hacer velar sus medios de defensa en la forma y con las solemnidades prescritas en las leyes respectivas, especialmente respetando lo establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Principio de supletoriedad. Cuando las leyes contienen deficiencias en cuanto a la regulación de una figura jurídica, deben ser suplidas por la aplicación de otra ley. En caso del proceso contencioso administrativo, la misma ley establece en el artículo 26 que dicho proceso se integra con las normas de la Ley de Organismo Judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil. Características del procedimiento contencioso administrativo. Las características del procedimiento administrativo
suelen confundirse con sus principios, que en buena medida son características, pero estas deben analizarse con el perfil deseado del procedimiento para garantizar el cumplimiento de sus principios. Se ha planteado en todos los países del mundo la necesidad de sistematizar el procedimiento administrativo, e incluso la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica desarrolló el concepto de lo que se llama un trato justo o un juego limpio, porque el particular debe saber siempre a dónde va la administración, y la administración no debe guardar en secreto sus intenciones. En el Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, celebrando en Varsovia en 1971, se precisaron conclusiones sobre las características fundamentales que debe reunir todo procedimiento administrativo, las cuales se describen a continuación. Una de ellas es la audiencia. A todo administrado debe dársele audiencia antes que el administrador emita su decisión final, resolución o acto administrativo, cuestiones que no suceden en nuestra legislación guatemalteca, porque muchas veces el órgano administrativo o no resuelve o no notifica al interesado. Enumeración de pruebas. La enumeración de todos los medios de prueba que deben ser utilizados por la administración o por las partes en el procedimiento, aunque dentro del procedimiento administrativo es normal que las pruebas corran a cargo del que solicita. Hay que tomar en cuenta que en caso el procedimiento sea impulsado de oficio, el administrador debe impulsar de oficio y recabar algunas pruebas para emitir una resolución más justa para el particular, como informes a otras dependencias, inspecciones oculares, dictámenes técnicos y jurídicos. Fijación de plazo. La fijación de un plazo en el cual la administración debe resolver tomando en cuenta los medios de prueba que deban practicarse. También los plazos o términos dentro de la administración pública dependen en buena medida de los reglamentos que tengan fijados la administración. Podemos identificar las siguientes características del proceso contencioso. En Guatemala, la existencia del artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 10, inciso F de la Ley de Amparo, se establece que si existen plazos fijados y al no estar fijados se debe aplicar los 30 días que establece la Ley de Amparo, y mismo artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Plazo a otras instituciones que intervienen. Los plazos en los que deben realizarse la audiencia o la intervención a otros órganos e instituciones deben estar fijados en las normas reglamentarias. Hay que tomar en cuenta que todo procedimiento administrativo que se encuentra en los reglamentos tiene que tener fijados los plazos en que debe realizar todas las diligencias que deba realizar. Por el contrario, si existiere procedimiento que no determine plazos, debe aplicarse lo que la Constitución Política establece para el derecho de petición. En su artículo 28 establece que en materia administrativa el término no podrá exceder de 30 días. Análisis de prueba. Necesidad de analizar por lo menos en una forma sumaria rápida todos los actos que puedan afectar a los particulares, atendiendo al interés general en Guatemala. La existencia del artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y al artículo 10, inciso F de la Ley de Amparo, se establece
que existen plazos fijados y al no estar fijados, se debe aplicar los 30 días que establece la ley de amparo y mismo artículo 28 de la Constitución de la República de Guatemala. En este caso, al hacer el análisis de la prueba, el administrador debe aplicar los principios que le están atribuidos al procedimiento, como lo son el de legalidad, juridicidad y el de justicia administrativa. El análisis de la prueba que el administrado rindió y las pruebas que el mismo órgano administrativo recabe dentro del procedimiento administrativo es lo que al final del mismo y al momento que tenga que emitir una resolución administrativa se pondrá en primer lugar ajustar al derecho y en segundo lugar que la resolución administrativa sea justa, es decir, que se aplique lo que se le denomina justicia administrativa, notificación a los administrados, condiciones en las cuales la decisión debe ser notificada a los particulares involucrados y como reglas generales complementarias. La decisión que todo quebrantamiento a las normas que fijan garantías de procedimiento para el particular debe provocar la nulidad de la decisión administrativa y la responsabilidad para quienes lo infrijan. Todas las resoluciones administrativas deben hacerse saber a los administrados que intervienen en el procedimiento administrativo y la administración la forma de hacerlas saber a los administrados a través de las notificaciones. Notificar al particular significa hacerle saber que existe un procedimiento abierto en su contra, o bien si el procedimiento es a petición del interesado, hacerle saber lo que el órgano administrativo decidió sobre el asunto que se ventila dentro del procedimiento administrativo. Esto sería todo por mi parte, compañeros. Espero su comprensión. Muchas gracias. Damos por terminada nuestra exposición y agradecemos muchísimo su atención.